Buenos días, soldado. Me alegro que estés vivo. Eso significa que con el Señor te quiere usar para reconciliar algo con Él. En el último vídeo hablamos de la necesidad de romper fortalezas mentales que nos están limitando a la hora de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hoy vamos a tratar un básico del evangelio que, aunque es muy básico, veo que hay mucha gente que tiene el concepto errado. Y es el concepto de la vida eterna y su relación con las escrituras. Vamos a la palabra. Primera de Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, es decir, antes de Génesis 1:1, ya existía lo que ahora te va a decir. Pero antes de decírtelo, se toma el tiempo para contarnos que, a pesar de que ellos no estaban allí con su cuerpo en ese principio, ellos tienen autoridad para testificar de que eso de lo que te van a contar ahora tiene carácter preexistente. Ellos pudieron oír, pudieron ver, pudieron contemplar y pudieron tocar algo o alguien que ellos vieron que era preexistente. Es decir, que ese algo o alguien en el tiempo presente tiene la capacidad de mostrar su carácter preexistente, eterno. Y ese es el verbo de vida, Jesucristo. ¿Y cómo dio a conocer su carácter preexistente? Por la vida que había en él. Ese verbo contenía vida y se hizo carne. Y cuando ese verbo, que no tiene principio ni fin, que es Jesucristo, se encarna dentro de un cuerpo de carne en un periodo de la historia, en ese mismo periodo de la historia tiene la capacidad de producir la evidencia de que su naturaleza es eterna. Y esa naturaleza se llama vida. Cuando esta vida dentro de un cuerpo de carne se manifiesta, puede palparse, tocarse, oírse y verse, da testimonio de que el verbo de vida es eterno. En Hebreos dice que Jesucristo es sacerdote para siempre según el poder de una vida indestructible. Así que, ¿qué significa ministrar al Señor? Como habla en Hechos. Ellos no predicaban la Torá, sino que eran guiados por Jesucristo, el sumo sacerdote, para oficiar un traspaso de vida, un traspaso de naturaleza programado y agendado por Dios a fin de que esa vida encuentre otros cuerpos para expresarse y manifestarse. Cuando personas llenas del verbo y de la vida del verbo manifiestan esa vida delante de otras personas, las personas pueden ver esa vida, pueden creer esa vida y pueden recibir esa vida. Eso es el evangelio. El verbo, Jesucristo, se ministra a otras personas. La vida del Señor preexistente y que da testimonio por sí misma se encapsula en palabras que proceden de un cuerpo en el que habita y gobierna el verbo, siendo el sumo sacerdote a través de ese instrumento de reconciliar a las personas con el Padre al creer en la manifestación de la vida que es Cristo que tienen delante, sacándolas de un lugar de muerte y traspasándolas al verbo de vida para que ellos participen también de esa vida y la manifiesten y así siga creciendo la obra del Señor. La Escritura no es un fin en sí mismo, sino que tiene como finalidad lo que dice en Juan 20:31. Estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, ese verbo que estás viendo manifestado es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se han escrito para que tengáis vida. Es un medio y ese es el enfoque del Señor con todas las cosas. Yo he venido para que tengan vida. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Siempre la vida, entendiéndola como sustancia del verbo que habita en nosotros, es el enfoque del Señor. A través de la Escritura le conocemos. Se nos van cayendo los velos que no nos deja ver la vida que ha venido a vivir a nosotros. Y a medida que vamos conociendo al verbo y a la vida que recibimos, vamos experimentando más y más la plenitud de esa vida, pudiendo manifestarla en mayor medida, expresarla en mayor medida, ministrársela a otros. Pero es necesario sacarnos los pensamientos de este mundo para que todo eso se produzca, porque dice Pablo que funcionar según los pensamientos de este mundo nos lleva a vivir ajenos a la vida de Dios, que es Cristo. De hecho, el perdón de pecados tampoco es un fin en sí mismo, sino que el Señor nos tuvo que perdonar los pecados para poder hacernos participantes de su vida. De nuevo vuelve a ser un medio, no un fin. Necesitamos deshacernos de esquemas evangélicos. Si yo vivo según una religión y sé que tengo perdón de pecados y me sé la Biblia entera, pero en mí no se manifiesta la naturaleza eterna de Dios, la vida eterna, entonces no estoy haciendo nada. Cuando la vivimos, la disfrutamos, le damos sentido a la muerte de Cristo.
eso, porque Él vino para darnos vida, para que verdaderamente la disfrutemos y la compartamos con aquellos que no la tienen. Espero que te haya gustado el vídeo, que el Señor te haya hablado, te haya hecho algunas ahí cambios de idea. Y nos vemos en próximos vídeos. Dale like, suscríbete y mira estas cositas que guapas. Chao, bendiciones.